Con la tragedia de la Dana está resurgiendo el conspiranoico del HAARP que controla el clima. Podría desmentirla así, por supuesto, el clima tiene una fuerza que no puede ser alterada por las débiles emisiones de radio de una antena de 30 por 30 metros. Son emisiones de radio debilísimas que estudian la reflexión y refracción de las ondas de radio en la atmósfera, pero que no sirven. Cuando piensas en un huracán, tiene la potencia de 10.000 bombas nucleares de las más grandes. ¿Cómo lo controlas? Si alguien tuviera capacidad de controlar el clima, primero que nada, a su país lo haría absolutamente fértil y lo libraría de todo tipo de desastres naturales. Mientras que a sus enemigos les haría la vida imposible con huracanes y tifones y danas o sequías horrorosas. Es decir, la capacidad de controlar el clima sería la capacidad de controlar el mundo. Y nadie ha visto nada anormal en el comportamiento del clima, pero hay millones de meteorólogos encargados de vigilar cada pequeña variable que influye en el clima. Temperatura, presión, fuerzas de Coriolis, que si el niño, que si la niña, que si las zonas de baja presión, que las zonas de alta presión. Por eso te pueden predecir el clima y por eso se puede predecir la Dana. Si fuera un evento que ocurrió porque lo mandó el que controla el clima, pues estarían sorprendidísimos todos. Nadie se lo esperaba, ¿no? Se lo esperaban todos. Se sabe que esto ocurre. Es normal. Quien habla de control del clima es gente que es profundamente ignorante y quiere sonar como si supiera de qué está hablando.